parte A o antropometría se va a llamar evaluación del crecimiento y van a tener que realizar todas estas evaluaciones. Lo he puesto aquí, ya que hemos visto el aparato, yo les he indicado este aparato OMROM, que nos ayuda a evaluar la composición corporal. No es bioimpedancia, quiero que eso se quede muy bien claro, no es bioimpedancia, es un tipo de evaluación de composición corporal. ¿Sí? Y lo que nos va a dar como resultado es el porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, incluso nos dio un ciclo biológico, ¿se acuerdan que decía la edad biológica, el IMC, etcétera, ¿no? Y esto nos va a ayudar, obviamente, a determinar la evaluación de la composición corporal de manera mucho más exacta. Para esto no va a ir en el caso clínico, porque obviamente no hay un tipo de evaluación de este tipo en la consulta, ¿no? Ojalá hubiera bioimpedancia, pero tampoco hay. Entonces, esto solamente va como teoría, porque ya les he explicado el equipo que se usa para la evaluación de la composición corporal, que es el HOMRON. Es ese aparato donde eh, se hace el peso y en casos donde tienen que medir la composición corporal, tenían que estar descalzos y con las manos extendidas, ¿verdad? Bien, y luego está el tercero, que es la antropometría. Esta evaluación se basa en algunas mediciones que se realizan y que se traducen en indicadores. O sea, yo voy a entender que he hecho la medición del peso para realizar algún tipo de indicador, como ser IMC u otros, ¿no? Ahora, dentro de la clínica como tal, en la antropometría existen varios términos o funciones que se utiliza para determinar quizá otro parámetro que les voy a explicar más adelante. Estos vienen a ser, por ejemplo, el peso actual. El peso actual es el peso tomado en el momento de la evaluación, ¿no? Que esto además tiene que estar exento de edemas o de acumulación de grasa. Nos va a ser útil cuando se expresa como porcentaje de cambio de peso, que esto es básicamente en un seguimiento. Pero lo importante es que sepan que el peso actual es el peso tomado en el momento de la evaluación. El peso usual es el bien llamado peso habitual, que se define como el peso premórbido o aquel como el paciente reconoce como su peso. Esto nos va a ser útil para utilizar situaciones de enfermedad aguda y sirve para evaluar el riesgo relacionado a las variaciones de peso. Entonces, esto es el simple hecho de preguntarle al paciente cuánto pesabas hace o cuánto pesas usualmente. Hay una persona siempre tiene una información de su peso porque a lo largo de la vida han tenido que hacerse mediciones. Ahora, tiene la desventaja de que depende de la memoria del paciente o de alguien que pueda referirlo. Por lo tanto, el peso actual siempre va a ser quizá la toma más precisa, ¿no? De lo que vamos a ver como un cambio de peso a lo largo de la enfermedad.
Sin embargo, en el caso clínico tal vez exista este dato como peso usual. ¿Por qué? Porque van a haber algunas fórmulas donde tengan que utilizar esto y tengan que utilizar también esto y van a tener los dos datos. Luego sigue el peso ideal, que esto yo ya les he enseñado a sacar mediante fórmulas. Sin embargo, en este Consejo Internacional, en este Consenso Internacional de Nutrición, nos da un tipo de cálculo según la estructura ósea y también según una fórmula que se llama Robinson. De todas formas, no importa cuál usen o el que ya tienen como formulario, sí o sí se les va a pedir el peso ideal. Luego tenemos el peso corregido de Wilkins. Este se utiliza para corregir el peso en personas con obesidad. Se maneja una constante. Si tiene obesidad 1, obesidad 2, la constante es 0,25, ¿no? Aquí está. Mientras que si tiene obesidad 3 o mayores, se va a usar 0,50. Y como ustedes ven, se utilizan dos parámetros, el peso ideal y el peso actual. Luego tenemos peso en pacientes con amputaciones. Esta referencia les estoy dando de manera teórica, porque obviamente no la vamos a poder ver en la práctica, ¿no? Aún así, tienen que tener el conocimiento del dato. Y se dice que se utiliza en aquellos casos en donde el paciente haya perdido un segmento corporal, que viene a ser amputaciones bilaterales o dependiendo del porcentaje de amputación que se considera ya dependiendo del miembro, ¿no? Si es la mano, 0,7, antebrazo y así. Esto es solamente considerando el peso, ¿no? Entonces, peso en pacientes con amputaciones. O sea, que este porcentaje le tienen que quitar a su peso, le tienen que aumentar a su peso ideal o a su peso actual. De todas formas, solamente va a ir como referencia y lo que tienen que hacer es identificar solo el porcentaje, ¿no? No hacer ninguna ecuación ni nada. Peso en pacientes con lesión de médula espinal. Para esta determinación existen varios métodos. Se emplea primero el Pfeffer o hay otro más, si no me equivoco, el método 2, que es este, ¿no? El Pfeffer es básicamente peso ideal sin lesión por el porcentaje de disminución por lesión. Si el caso clínico dijera que tiene una lesión de paraplegia o cuadriplegia, existe ya un porcentaje de disminución. Entonces, lo que tienen que aplicar será el peso ideal sin lesión, que es lo que ustedes han sacado mediante las ecuaciones, de ya sea de Howe u otros, por el porcentaje de disminución que está aquí, dividido entre 100. Ese va a ser el peso en pacientes con lesión de médula espinal. Ahora, el método 2 es el peso teórico en kilogramos menos la disminución del peso teórico en kilogramos, que viene a ser prácticamente la parte de peso teórico sin la lesión y peso teórico con la lesión, ¿no? Que va a venir acompañado de este porcentaje. Es como decir, primero podrían hacer este y luego ese. Sin embargo, este es el que más se usa dentro de la clínica. Una pregunta. ¿El peso sin lesión se saca normalmente las fórmulas que hemos utilizado anteriormente o cuál es? Aquí está. Eso les iba a mostrar. Por ejemplo, si ustedes tienen el peso teórico, aquí está, ¿no? Y la disminución de peso por grado de lesión, paraplegia o cuadriplegia.
Casi siempre aquí ya el porcentaje te dice cuánto es el peso teórico en el grado de lesión, ¿no? Pero aquí ya tienen también un, un parámetro. De todas formas, esto creo que va a ir más como teoría, porque en los casos clínicos que estoy haciendo, creo que ninguno tiene lesión en la médula espinal, pero les tengo que poner sí o sí el dato, ¿ya? Este sí es indispensable, esto se usa muchísimo, es el porcentaje de cambio de peso. Es un índice útil porque permite comparar los cambios en el peso con el tiempo en que estos se produjeron. Para esto se maneja una fórmula que es peso usual menos peso actual por 100 dividido entre peso usual, que es lo que les decía arriba, ¿no? Que en algún momento también van a tener que usar este peso usual, por más de que no sea tan real. Nos van a dar unos valores de referencia, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a mi paciente, ¿cuál ha sido su peso usual hace una semana, un mes o 3 meses? Voy a poder considerar con su peso actual cuál ha sido su tipo de pérdida, ¿no? Si esto me sale 5%, ¿no? Voy a considerar que si hace un mes esa persona pesaba lo que me ha dicho en el peso usual y sale 5%, es un tipo de pérdida significativa, ¿no? Si es mayor a 5%, será severa. Entonces, depende mucho del peso usual que la persona vaya a dar como referencia, menos el peso actual, que es lo que se ha tomado en la medición en ese momento. Ahora, si yo les digo, para la valoración antropométrica, tienen que calcularme el porcentaje de cambio de peso, van a tener que leer muy bien el peso usual y el peso actual que va a estar reflejado en los datos y hacer esta operación, nada más. Para la estatura, en la estatura no hay ningún inconveniente en cuanto a la clínica, pero existe en casos en los cuales el paciente no puede ponerse de pie y para eso se usa la fórmula de altura de rodilla, que les he dicho también ya en la unidad de antropometría, pero ahora lo estoy tomando específicamente como valoración antropométrica para los casos clínicos y está aquí, ¿no? Entonces, ustedes esto lo pueden copiar a su formulario y ya tienen la fórmula de altura de la rodilla para sacar estatura o talla, ¿no ve? ¿Qué más? Luego tenemos el índice de masa corporal. Creo que aquí no hay ningún problema. Todos entendemos cómo se realiza. Sin embargo, aquí está la fórmula y obviamente ustedes tienen que saber de memoria o si quieren traerse sus rangos, ¿no? De clasificación. Ahora, tenemos dos que sí voy a usar, sí o sí tienen que valorar en el caso clínico. Uno es el pliegue cutáneo tricipital, que ha demostrado predecir el porcentaje de grasa total del cuerpo. Y entendemos que se saca mediante la plicometría, que es un tipo de medición sin mucha dificultad. Ahora, existe una variación cuando el paciente presenta edema o enfisema subcutáneo. Por lo tanto, si el paciente en su caso clínico dice que tiene edema o enfisema, no se puede aplicar esta valoración de pliegue cutáneo porque no va a haber esta técnica, ¿no? En realidad, adipómetros, plásticos o sin calibración ya es para otro tipo de valoración con especialización, por decir, ¿no? Entonces, simplemente ustedes si ven en el caso que hay edema, no se aplica esta valoración de pliegue cutáneo tricipital. Y si no hubiera edema, pueden aplicar junto con la fórmula
¿no? Y aquí entendemos que es pliegue cutáneo actual en milímetros dividido entre el pliegue cutáneo estándar. Y hasta aquí el estándar. En varón, 12.5, en mujer, 16.5. Lo único que tienen que reemplazar es el pliegue cutáneo tricipital actual. Y luego tenemos la circunferencia muscular del brazo. Este es el resultado de restar el compartimiento graso de la circunferencia muscular del brazo, ¿no? O sea, ya hemos aprendido a sacar y el valor que se maneja puede ser comparado con los valores estándar para hombres y para mujeres. Aquí está la fórmula, que esto también ya les he dado, ya lo hemos hecho. Y para esto también requieren ustedes que tengan tablas, ¿no? En realidad, aquí esta es una fórmula que es mediante el pliegue cutáneo tricipital, que este es el más efectivo, de hecho. Y luego está también el porcentaje de pliegue o de circunferencia, perdón, muscular del brazo, que esto ya se basa en valores estándar, ¿no? Como ven aquí. Bien, eso es lo que tienen que hacer como primer paso en la evaluación antropométrica o lo que es la evaluación de crecimiento dependiendo de su paciente. Entonces, si nosotros nos vamos al caso clínico que yo les voy a dar, pueden ver, ¿no? Esta otra hoja que dice casos clínicos. No, licenciada. No, Licio. A ver, voy a otra. Lice, esto va a subir, ¿no? A Classroom. Sí, los dos documentos se los voy a subir para que lo tengan ahí. Ah, ya, gracias, Lice. Ya. Mire, este es el ejemplo del caso clínico que va a ir a su examen, ¿no? Entonces yo les voy a dar estos dos, ¿no? Estos dos columnas que dice datos personales, datos antropométricos, datos bioquímicos y datos clínicos. Para la evaluación nutricional en datos antropométricos, yo les voy a pedir peso ideal, peso corregido de Wilkins, peso en pacientes con amputaciones u otros, que lo más probable es que sean solamente amputaciones y no lesiones de médula, porcentaje de cambio de peso, estatura con altura de rodilla, IMC, pliegue tricipital, y circunferencia muscular del brazo, ¿no? Todo lo que se les ha explicado y está aquí, todo está aquí, ¿no? Incluso cómo se saca el peso ideal según otras fórmulas. Bien, entonces yo les voy a dar así los datos. Por ejemplo, en este caso, el dato personal es simplemente que es mujer de 50 años, divorciada con 3 hijos. Y en antropométricos tienen talla, tienen peso actual, peso habitual, que esto es igual que peso usual, ¿no ve? Está ahí en la definición del otro documento. Perímetro del brazo y pliegues. En algunos casos, si tienen mucha suerte, quizá no les ponga ni circunferencia o les ponga circunferencia y no les ponga pliegues. Entonces, cuando hagan la evaluación de datos antropométricos, ya no van a ser, ¿no? Uno de estos dos o tal vez tengan que ser los dos. Ahora, lo mismo sucede si el paciente en este caso no tiene amputaciones ni nada, entonces tampoco hacen ni esto ni esto, ¿no ven? Ni estatura con altura de rodilla. A menos de que aquí diga inválida o que no se puede parar, etcétera. Entonces estarían asumiendo que no se puede realizar una medición de talla, entonces esto no estaría presente, por ende, ¿no? Como no va a estar esto, van a tener que realizar estatura con altura de rodilla. Luego ya saben sacar IMC. ¿Se entiende?
¿Preguntas? Dice, ¿nos puede dar ejemplos de cómo hacerlo? Ya. Peso ideal. Yo les digo, este es el caso clínico, ¿no? Peso ideal, ustedes ya tienen sus formularios y si no, pueden sacar del documento que les he mostrado anteriormente, ¿no? Si sacamos, les voy a mostrar otra vez. Si sacamos del documento que yo les he mostrado, que es este, peso ideal, aquí hay según la estructura ósea, que sería básicamente la talla, y según Robinson, ¿no? Digamos, yo quiero hacer según Robinson el peso ideal. El caso decía mujer, ¿se acuerdan? Entonces voy a emplear esta fórmula y si no aplican las otras fórmulas que ustedes ya han aprendido, no hay ningún problema. Y en el examen ustedes cuando vayan a poner peso ideal, van a poner la fórmula, ¿no? Tienen que especificar y decir peso ideal según Robinson, mujer, tal. La ecuación sería entonces mujer 45.5 más 0.67. ¿Cuánto mide? 1,63. La fórmula dice en centímetros. Entonces, ¿cuánto sería? 163 menos 152.4. ¿Ve? Esta operación matemática sería, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería esto? Cuarenta y cinco punto cinco. 52.6 kilogramos. Y ahí terminaría la primera consigna que sería peso ideal. Luego, peso corregido de Wilkins. Me voy a la teoría. La teoría dice que para yo saber el peso corregido de Wilkins, aquí estamos, se usa, ¿para qué se usa? Para personas con obesidad, ¿verdad? Entonces, yo primero tendré que saber si mi paciente está con obesidad. Entonces, vuelvo a mi caso clínico y para hacer la segunda, quizá primero tenga que hacer IMC, ¿no ve? Entonces digo, voy a sacar IMC, peso por talla al cuadrado. Voy a hacer rápido, ¿ya? Aquí peso 58.1 dividido entre 1.63 por 1.63. Había sido 21.8. ¿Esto en qué rango está? Normal. Normal. ¿No ve? Entonces, ¿mi paciente tiene obesidad? No, ¿verdad? Por lo tanto, esto no lo voy a realizar en este caso clínico porque no tiene obesidad. Continúo con el siguiente. Paciente con amputaciones u otros. Me fijo, mi caso no indica nada,
Por lo tanto, tampoco voy a realizar este otro. Porcentaje de cambio de peso. Esto, me voy a la teoría. Y dice, porcentaje de cambio de peso. Bajamos. Se ha movido todo el documento. Aquí está. Porcentaje de cambio de peso nos dice que es útil para comparar los cambios de peso y se utiliza una fórmula donde está el peso usual y el peso actual. ¿Tengo estos dos datos? Sí los tengo, ¿verdad? Entonces voy a poder sacar esto, copio la fórmula, me voy al caso clínico, copio la fórmula. Ya. Y dice, peso usual, ¿no? Peso usual o peso habitual, según mi caso clínico, ¿cuánto es? 68. ¿Ve? Menos peso actual, ¿cuánto está? 58,1. Muy bien. Dividido entre el peso usual sería 68. Si hago esta operación matemática, me va a salir que el porcentaje de peso había sido ¿cuánto? 68. 68.1. Liz, le está multiplicando por 100, ¿verdad? Sí, A mí me sale menos 17. Tal vez espera un momento, creo que falló. a ver. Pareciera que... A mí me sale 185. No sé si están... Dice, a mí me sale 14. 14 te sale. Sí, 14. Liz, cuando 85 le sale porque le está... primero lo hace primero los dos ejercicios de 68 menos 58.1 y le divide, ¿no ve? No, Si es que mi calculadora de mi celular es... yo ahorita el 84 me ha salido todo haciéndolo de arriba nomás. Después lo he dividido con de abajo. Después ahora cuando le metes todo a la calculadora te sale el 14. Ya. Nos quedaremos con 14. ¿Ya? 14.5. Debería ser todo lo de arriba dividido entre abajo. Está bien. Tendría que ser así. Entonces, Dice, no, porcentaje. no dice. 17. A 17. Espera un ratito. A ver, alguien que 17. haga. Sí. Dice, sale Ahorita mi 14,5. calculadora es que no me lo de mi celular. Sobre 68. Sí, ya tengo, sí estoy con calculadora y sale 14,55, dice. ¿Sí? Ya. Sí. 14,55. ¿No ves? Ya. Si nos vamos al documento que
que nos dice el porcentaje de cambio de peso. Aquí también tendría que estar el tiempo, ¿no? Aquí debería decir el tiempo del peso habitual. Se los voy a incorporar. Por ejemplo, un mes, vamos a poner 3 meses. Aunque este dato está irregular. Si fuera así, en 3 meses debería, el tipo de pérdida de 7 a 8 se considera significativa. Severa es mayor a 8. Entonces, en este caso hipotético, como es 14%, estaríamos hablando de un caso severo. Nada más. Y listo. Ahí terminó el porcentaje de cambio de peso. Vamos con el que sigue. Estatura con altura de rodilla. Ya no es necesario porque yo ya tengo la talla y además no me indica que no se ha podido realizar la medición. Por lo tanto, no hago este indicador. Ya hice IMC y luego tengo que hacer pliegues, ¿no? Según la teoría, para hacer pliegue tricipital subcutáneo, aquí está, nos indica que debo utilizar una fórmula que es pliegue cutáneo tricipital actual dividido entre pliegue cutáneo estándar. Entonces yo copio esta fórmula, y pongo aquí y reemplazo las fórmulas. Porque lo copié mal. Estándar. Esto es lo bajo. Así es. Entonces, el estándar ya nos dice que para mujer había sido 16.5. Entonces, yo aquí voy a reemplazar. Aquí pongo 16.5. Ay, con razón está. Listo. Y el actual es 12. ¿Ve? Ahora, si hago esta operación, ¿cuánto será? Porcentaje de pliegue cutáneo tricipital es igual a, ¿cuánto es? 12% dividido entre 16,5. ¿72 es? Sí, 7,7. 72,7. 32,7. Ese es el porcentaje de pliegue cutáneo tricipital. ¿Sí? Nos vamos a hacer conferencias, no tengo el dato, entonces no realizo esto. Y listo, eso sería el primer paso. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos con el paso 2. Un ratito, creo que no están viendo, voy a volver. El paso 2 es la evaluación bioquímica. ¿Ve? ¿Qué significa? Que ustedes tienen que considerar parámetros bioquímicos.
Aquí ya les estoy poniendo porque yo de aquí voy a sacar lo que se considere normal o fuera de rango, etcétera. Aquí está para niños y tenemos también un rato para adultos. Solamente estos son los que considera el Consenso Internacional de Nutrición, los más importantes para definir incluso algunos indicadores de enfermedades, ¿no? Porque si bien la antropometría ya nos da una relación de estado de composición, como decir, el IMC nos da un resultado de si está saludable, con obesidad en cuanto a peso, ¿no? También tenemos el porcentaje de cambio de peso, que es importante en clínica, que nos podría incluso decir que si ha habido un cambio de peso significativo, es algo muy importante a considerar. Y luego tenemos los parámetros bioquímicos que va a afirmar lo que ya hemos visto en la antropometría. Sin embargo, no deciden toda la evaluación nutricional, solo es parte de la evaluación. Y estos son los que yo voy a considerar los más importantes para nuestra área en cuanto a parámetros bioquímicos. ¿Ya? Glucosa, hemoglobina, colesterol, LDL y HDL. Les he dado el trabajo largo de que ustedes sepan qué es lo que nos dice cada uno. Por lo tanto, si saben si está por encima o por debajo, ustedes tienen que poner ese, ese diagnóstico tentador, por decir, ¿no? Dentro del caso clínico. Pero este solo es uno, ¿sí? Esto nos va a dar como resultado un tipo de enfermedad o un tipo de deficiencia o exceso. Luego tenemos otro tipo de valoración en cuanto a las reservas de proteínas viscerales. En este solamente vamos a utilizar albúmina, transferrina, prealbúmina y el retinol. Pero hay algunas consideraciones que les he puesto para que tomen en cuenta. Primero, que los niveles plasmáticos de las proteínas viscerales pueden disminuir abruptamente sin mediar cambios en el estado de nutrición. Esto significa que hay situaciones como trauma, sepsis o enfermedad severa que como resultado de alteraciones en la permeabilidad capilar o cambios en las tasas de síntesis y degradación se van a presentar. Y eso ya no está a nuestro alcance de diagnóstico. O sea, ¿qué significa? Que pueden que encuentren ustedes un tipo de valor muy anormal, ¿no? Y lo único que tienen que hacer o sí. Ahora, valores medianos. Aquí era su tarea en que ustedes incluso vean cada uno, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, cuánto de tiempo de vida tiene. De hecho, después del examen hay una exposición individual que tienen que realizarla en parámetros bioquímicos para tener un reforzamiento y es que entiendan cuánto de vida media tienen cada una y para qué se utilizaría el momento del diagnóstico dentro de un parámetro bioquímico, ¿no? Ahora, ninguna de ellas por sí sola permite determinar el estado nutricional de una persona, que es lo que les decía. ¿De cuál, Marcelo? ¿Qué quieres que O sea, repite? He si puede hablado ser desde el tantas cosas que principio. ya no me acuerdo. Desde valores normales, porque ahí se cortó. O sea, más o menos se fue la señal un Ah, se poquito de mí. cortó. Ya. Hay, ya. Les voy a mostrar, es que para que se entienda mejor, les voy a mostrar también primero esto.
En valores bioquímicos, yo les voy a pedir estos cuatro indicadores, ¿ya? En datos bioquímicos o evaluación bioquímica. Les voy a pedir que identifiquen los parámetros bioquímicos que se consideren fuera de lo normal. Les voy a pedir que interpreten las reservas de proteínas, que es lo que les estaba hablando. Voy a volver a repetir. Les voy a pedir que interpreten la inmunología, que también les voy a indicar qué valor es el que se considera. Y también les voy a pedir que realicen el balance nitrogenado. Todo esto va a tener relación con los datos que les voy a dar. Ahora vamos viendo cada uno. Vamos a volver al anterior documento. Para los parámetros bioquímicos yo les estoy dando dos. Uno es para niños y otro es para adultos, ¿no? Aquí está, este es de niños. El parámetro que se está manejando, estos son los que voy a considerar para el examen: glucosa, hemoglobina, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos. Y para adultos tenemos de igual forma glucosa, hemoglobina, colesterol, LDL y HDL. Sí, estos son los que manejan el consenso internacional. Entonces, por ejemplo, para el primero, parámetros bioquímicos, ustedes van a tener que ver en el caso clínico los datos que les estoy dando, dependiendo, porque no siempre tienen todos los datos, ¿no? En algunos casos tienen uno, tienen dos, o tal vez tengan todos, y ver si está en el rango que se considera normal. Ahora, lo que les decía es, ustedes ya han tenido la tarea previa de investigar cada uno de estos. Entonces, si por ejemplo su dato del caso clínico tiene una glucosa de 200 o 250 en ayunas, por decir, ustedes van a poder interpretar ese dato como qué. ¿Qué se interpreta con ese dato? Como hiperglucemia o alto nivel de glucosa. Ya, muy bien. Entonces, cuando pongan ahí parámetros bioquímicos, ponen hiperglucemia y listo. Porque no hay otra, no tienen que hacer fórmulas, nada, es simplemente ver el dato y saber si está dentro del rango normal. ¿Sí? Lo mismo con los demás. Y estos, como les decía, son diagnósticos tentadores. O sea, no va a definir exactamente la enfermedad, sin embargo, son condiciones que se presentan que nos va a determinar al final recién un diagnóstico general o un diagnóstico integrador. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que poner en la primera parte donde dice parámetros bioquímicos. Ahora vámonos con lo que decía reservas de proteínas. En ese punto tienen que fijarse estos cuatro datos, que es albúmina, transferrina, prealbúmina y el retinol. Aquí están los datos normales y obviamente ustedes también han tenido la tarea de investigar, ¿no? Y lo que les decía es que tienen que exponer incluso después del examen, porque esto es lo que se maneja más para algún tipo de diagnóstico nutricional que tenga que ver con el área clínica específica de internación, que es lo que ustedes tienen que saber dominar. Y hay unas consideraciones que se manejan, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros vemos los niveles plasmáticos de las proteínas viscerales que pueden disminuir abruptamente. Esta disminución, ¿no? De algunas proteínas, algunas no tienen relación con el estado nutricional. Es por eso que yo les decía, si es que van a encontrar algún tipo de diagnóstico a partir de estas, pueden poner de forma general trauma, sepsis o enfermedad severa, ¿no? ¿Por qué? Porque existen ya enfermedades específicas
que pueden relacionarse específicamente igual con uno, con dos o con todos estos, pero no es nuestra área, ¿no? A menos de que ustedes sean muy capos y sepan identificar rápidamente qué enfermedad se da por la elevación del retinol, disminución de albúmina, ¿no? O sea, eso se da más en la área clínica médica. Obviamente ustedes tienen todo el campo para estudiarlo, ¿no? No significa que están prohibidos, pero para el examen yo solamente requiero que ustedes sepan valores normales y que identifiquen en algunos casos, ¿no? Si existen algún tipo de valores muy bajos, tengan como clasificación simplemente estas. Ahora, cada una tiene una vida media, como han podido investigar. Esta vida media de cada una también va a determinar la forma en cómo le van a poner ustedes esto. Porque, por ejemplo, eh, puede que yo les ponga albúmina y existe un valor muy bajo, ¿no? Pero tiene una albúmina, como decir, justo en la internación y luego tiene una albúmina al segundo día o al tercer día después de la internación. Y ahí ya no existe una bajada de albúmina. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues simplemente que este tipo de proteína visceral tiene una vida media del cual si no se toma en un momento dado no se puede visibilizar, ¿no? Y esto significa que tendrían que, y no así durante el seguimiento, aunque también deberían tomarla, pero eso lo van a aprender después cuando estén en dietoterapia. Mientras solamente quiero que identifiquen cuál sería la importante, ¿no? O puede que en todo caso yo les presente un dato de albúmina después de 5 días de haber pasado la enfermedad, ¿no? Y sus valores de albúmina están normal, pero tiene otros datos donde ustedes han podido ver de que sí tenía una enfermedad severa o si tenía un trauma. Entonces pueden argumentar diciendo que por la calidad o por la vida media que tiene este parámetro, no se ha visto, ¿no? Una disminución significativa, pero se sigue considerando una enfermedad severa o una sepsis o un trauma por los otros parámetros, ¿no? No siempre uno va a determinar el estado nutricional o la enfermedad, tiene que abarcar los cuatro. Incluso aquí debería haber más, pero nos vamos a tomar en estos cuatro. Y es por eso que aquí está la tercera consideración, que dice ninguna de ellas por sí sola permite determinar el estado nutricional de una persona. Tienen que considerar las cuatro. Ahora, este es en el segundo punto de los datos bioquímicos que decía reservas de proteínas viscerales, o le voy a poner como valoración de proteínas viscerales. Luego tenemos el 3. Aquí está igual un pequeño resumen, ¿no? De cómo la utilidad o aquí están las causas de falsa disminución, esto es lo que les hablaba. Entonces aquí pueden ir estudiando también. Luego está el tercero, que es el de, si bien no estamos especializados en esta área, sí tenemos que tomar en cuenta la referencia de la parte inmunológica y para eso tenemos un dato que se llama los linfocitos o RTL, que es una combinación de estos glóbulos blancos que nos va a ayudar a identificar en qué tipo de estado se encuentra el sistema inmunológico, ¿no? Y dentro del consenso se ha quedado en una fórmula, que es la fórmula para hallar el recuento total de linfocitos, que está entre linfocitos y leucocitos dividido entre 100. Por lo tanto,
si su caso clínico presenta linfocitos y leucocitos, pueden realizar esta fórmula para determinar si está entre lo normal, leve, moderado y severo, lo que es la valoración del sistema inmunológico. Y luego tenemos el cálculo del balance nitrogenado que ya les he enseñado, está en las diapositivas, sin embargo, se los he vuelto a poner aquí, ¿no? Y depende mucho incluso del tipo de alimentación que lleva, ¿no? Está la nutrición enteral, está la nutrición normal, o la alimentación parenteral, ¿no? Eso tienen que ver. Y con eso estaríamos cumpliendo el paso 2, que vendría, ahorita les muestro, en esta columna o en esta fila. Vendría aquí, ¿no? Entonces yo les voy a brindar los datos bioquímicos de este lado. En este ejemplo solamente tienen 2. Por lo tanto, si fuera el caso de que también presentan solo 2 o 3, con esos tienen que ver si pueden valorar mediante parámetros bioquímicos, mediante reservas de proteínas, mediante inmunología o mediante balance nitrogenado, ¿no? Mientras más datos tengan, obviamente van a poder realizar los 4 o solo 3 o 2, depende de sus datos, porque obviamente no todo es posible de realizar en la práctica clínica. Y por último tenemos el paso 3, que vienen a ser los datos clínicos. Para esto yo les he puesto específicamente la evaluación que se realiza en el área de nutrición, que hace referencia a la parte de deficiencia o exceso nutricional, ¿no? Entonces, aquí en los signos clínicos, como les había mencionado en la clase, es a veces un poco complicado cuando queremos sí o sí diagnosticar con una parte nutricional, porque como ustedes han visto, existe una asociación también con una enfermedad no nutricional o no carente o no de exceso, ¿no? Porque puede deberse a cuestiones hormonales u otras. Pero en la nutrición lo que nos interesa es entender que existen signos asociados específicamente a nutrientes. Y aunque estos tengan una aparición tardía, sí o sí se van a presentar, ¿no? Y existen aquí condiciones. Por ejemplo, los signos clínicos son útiles siempre y cuando se cumplan al menos 2 de las siguientes premisas. Primero, que sean parte de un sistema integrado de evaluación, o sea que por lo menos se presente, ¿no?, un tipo de signo asociado a un sistema, como decir, el sistema circulatorio, ¿no? Yo he visto en el dato bioquímico que tiene hemoglobina tal, también he visto en el signo clínico rasgos en mucosas u otros que me van a dar relación con este sistema en particular que estoy viendo, que es el circulatorio. 2, que las observaciones no sean utilizadas como conclusiones finales. Si bien voy a encontrar un signo clínico aislado o independiente, no significa que sí o sí tiene esa deficiencia, ¿no? Es mejor encontrar 2 o más que se asocien, que tengan relación. 3, los hallazgos sean contrastados con las variaciones en el aporte de dieta. Aquí hay un aspecto muy importante que es cuando se relaciona con el cuarto paso, que es la evaluación dietética. Por lo tanto, quizá este no se pueda ver en el examen, ya que no vamos a hacer la valoración de la dieta. Y 4, los hallazgos sean verificados empleando exámenes de laboratorio, que es lo que les decía, ¿no? Cuando se va a integrar con otro sistema. Tienen que relacionarlo muy bien porque de nada sirve tener estos datos independientes si no están asociados. Los 4 nos tienen que dar un diagnóstico o un conjunto de diagnósticos que se parezcan, ¿no? No puede haber, por decir,
No puede haber, a ver, ¿qué puede ser ilógico? Quizá no pueda haber un tipo de anemia megaloblástica con obesidad, digamos, ¿no? Pero dependiendo, igual tienen que relacionar con la parte bioquímica, tienen que ver los signos clínicos y hasta la parte antropométrica. ¿Qué tal que le sale obesidad en antropometría, pero no tienen nada en bioquímico de grasas, ni tienen signos clínicos relacionados, ¿no?, con ese nutriente? Entonces, es la forma en cómo uno tiene que ver estos puntos y sacar un diagnóstico tentador o presuntivo. Entonces, aquí yo les doy, ¿no? Aquí ya está el sistema, el signo característico dentro del área de nutrición y la condición que se va a presuponer, como les decía. Obviamente, unos más que otros ya están condicionados a que sí o sí es este tipo de exceso o déficit, como decir, palidez u otras, porque ustedes van a encontrar dentro de un englobe de signos y síntomas de enfermedades, ¿no? Entonces, sí, algunos sí están relacionados y otros simplemente dan una presunción de que puede ser esa condición. Y esto tiene que visualizarse en su caso clínico, ¿no? Que es esto, que simplemente van a decir las condiciones asociadas a déficit o exceso. Por ejemplo, aquí dice, presenta caída del cabello y uñas quebradizas. Entonces, ustedes podrían dar un tipo de diagnóstico presuntivo y decir, bueno, debido a que yo también he visto el bioquímico y el antropométrico, podría ser un tipo de anemia, ¿no? Y listo. Y se quedó ahí según ustedes lo que han visto y lo que han analizado. Podría haber más de 2, podría haber 3, podría haber 4. Esto ya depende de su análisis. Y hasta ahí es el caso clínico. No voy a poner en la parte dietética porque he visto que es mucho y que además esto conlleva a que traigan otra vez sus fórmulas, su calculadora y demás. ¿Hay alguna pregunta, consulta? Sí, Lice, una pregunta. En el día del examen, ¿vamos a traer algunas las fórmulas Por favor. para los datos antropométricos? Sí, tienen que traer todas, más las que les estoy poniendo en el documento, pueden copiar, no hay ningún problema. Entonces, Ay, Dice, una pregunta. Dime. En la parte final solo es, digamos, a lo que hemos visto nosotros, eso no más anotar esa perspectiva en la parte final. Claro, esta condición, ¿no?, que ustedes han ido viendo. Por ejemplo, caída de cabello y uñas quebradizas. Si nosotros buscamos en este parámetro que nos da, yo veo aquí tal vez que decía caída de cabello, ¿no? Aquí está, pérdida de cabello. Podría deberse a una deficiencia de proteínas o zinc, ¿no? Podría poner eso. Uñas quebradizas, uñas coilonoquia, o casi se debe más que todo a las este, impregnaciones o decoloraciones que tiene, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, aquí no hay uñas quebradizas, ¿no? Entonces me quedaría quizá con la deficiencia de proteínas o zinc, porque este es lo que han enviado los del consenso. Entonces tendrían que relacionarlo más con esto. Y también podrían tenerlo lo que yo expliqué en clase, ¿no? Y también está casi igual, porque esto lo han sacado también del libro de Krauss. Ahora, yo sé que es mucho para memorizar, por lo tanto, hablas de bioquímica. Esto sí que no.
Eso tienen que aprendérselo. Las tablas de estos sí pueden tenerlo, o sea, la fórmula, ¿no? Igual aquí fórmulas. Esto igual pueden tenerlo, de bioquímica, los valores, porque esto sí ya considero que es, esto no, ¿no? Esto es un resumen. Esto pueden tenerlo, esto igual y esto igual. Y las fórmulas. Pero los clínicos sí tendrían O que sea, los saberlo de signos memoria. clínicos de memoria. Sí, es lo único que sí les voy a pedir, porque además no hay nunca en la práctica clínica, no tienes al lado una tabla que te diga cuál es su condición y así, pero sí hay tablas de bioquímica, de laboratorios de bioquímica y eso, entonces mm, hasta para mí es difícil memorizar números, pero sí tengo que saber rasgos clínicos, eso sí. Ya. ¿Preguntas? Bien. Entonces, chicos, ya estamos listos para el examen. De todas formas, el día jueves vamos a seguir avanzando lo que es la parte de datos alimentarios. Vamos a hacer una pequeña práctica, pero nada de lo que avancemos el jueves va a entrar al examen porque va a ser muy corto el tiempo. Entonces, vayan estudiando lo que ya se les está dando y lo voy a subir también a estos documentos para que sepan cómo es que se va a realizar. Me interesa muchísimo que sepan desarrollar un caso clínico desde ahora, ¿no? Entonces, voy a tomar en consideración la nota del caso clínico más que el del desarrollo de preguntas de selección u otras. Y obviamente que va a ir sí o sí una que otra tabla en relación a lo que hemos visto recientemente. En este caso sería más que todo bioquímicos, ¿no? He visto sus trabajos porque he ido revisando de la parte bioquímica. Varios, lo único que han hecho es copiar y pegar. Y aunque está bien la información, es muchísimo contenido, ¿no? Que tienen que aprender a resumirlo. Entonces, de ahí voy a sacar varias preguntas de lo que ustedes mismos han presentado. Y eso es todo, chicos. Ah, no hay más preguntas, ¿verdad? Lice, ¿cuándo es el examen? El día viernes quedamos a las 12:30 porque el Ariel me lo va a traer almuerzo. Mm, Ya. ¿Lo ve? Me No gusta sé el si pique, está el ¿no, Lisa? Ariel aquí. Puras mentiras. Si no hay almuerzo, me voy a ir a almorzar. Pique No, por favor, vegetariano. vegetariano, por favor. Chancho, Lice, chancho. Me voy a ir a almorzar, si no sola, y no voy a dar el examen hasta que me Justo ahí, traigan Vamos a ir, en la almuerzo. pensión, Lice, ahí dice. vamos a estar. Donde usted vaya, vamos. Ya. Que si no traen almuerzo, voy a ir a almorzar y recién voy a volver y ahí recién vamos a empezar el examen. Dice, ¿de verdad habla? No, Sí, pero no se en eso preocupe, hemos dice. quedado. En la, Yo el le hago Ariel cocinar dijo al Ariel. sí. Ah, ya, Yo, ya. yo, yo me lo he tomado en serio porque he dicho salgo 12:30 de clases de otra carrera, salgo 12:30. Entonces, podemos empezar desde esa hora si traen almuerzo. Les dijeron sí, él ha dicho sí, voy a traer. Entonces, desde las 12:30 estarían empezando ustedes, porque yo voy a tener ahí mi almuerzo. Pero si no hay almuerzo, me voy a almorzar y después de eso dan su examen, pues. ¿Lice es vegetariana? Sí, aunque como pollo, Eso no es pasa una nada. contradicción ahí, ¿no? Ya, Un Sí, tío no, una no acción sería vegetariana. vegetariana, ¿no?
No importa, pero no solo pollo o vegetariano. De eso no se Ya preocupe. dice, ahí va a estar su almuerzo. Ya, entonces, me parece muy bien. Entonces, en eso quedaremos. Chicos, no hay tarea. El día jueves sí, a ver, sí exponen, porque tiene que exponer el grupo número 3. ¿Y qué más? Creo que eso nomás, ¿no? ¿Hay otras preguntas? Bien. Listen, usted dijo que iba a enviar los grupos nuevamente porque yo aún no recuerdo en qué grupo estaba. Ay, 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 ay. Mira, ahorita justo le envié a Gabriela en la tarde. Voy a reenviar esta foto que le envié a ella. Sí, por favor. Y así ya no tengo deudas con ustedes. Aquí está. ¿Algo más que tenga que enviar o darles? Ahí está, ya les envié. Bien. Creo que ya no hay nada más, ¿no? Dicen, una pregunta, los sellos de la biblioteca es solo una hoja, ¿no? Sí, eso va a ir como puntos extras, ¿no ven? Hemos quedado en que si me van a presentar con alguna técnica, tiene otros puntos, y si solo presentan así, es como participación. 3 puntos está como participación, como ponderado. Les puse el anterior 3 a los que me entregaron con un tipo de técnica de estudio y 1 o 2 a los que solo me han entregado con sello. Entonces eso depende de ustedes, porque después no participan en general. Eso es solamente para reponer esos 3 puntos y que no tengan 0. ¿Puede volver a repetirle ese? Se me cortó la señal. Gabriela, solo los sellos te voy a hacer valer como 1 o 2 dentro de participación, dentro de la casilla de participación. Si haces con una técnica de estudio, te voy a hacer valer los 3 puntos que está como participación en el sílabo. Eso es lo que dije. O Bien, sea que sí tenemos que hacer, digamos, le presentamos los sellos y también, digamos, un resumen o mapa mental o conceptual, algo así, ¿no? exacto. Si quieres los 3 puntos de participación, sí. Aquí está bien, dice. Gracias. Cada texto dice. No, en general les dije, porque puede que vayan Ay, a la biblioteca 3 veces, ¿no ve? Y lean el mismo libro, no pasa nada. ya. Bien. ¿Más preguntas? No, Lice. Buenas noches, dice. Bien, entonces nos vemos el día